Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta noche comenzamos con un viaje lleno de profunda aventura humana. Una arriesgada ruta inconsciente e impulsada por un antiguo sueño que nos conducirá, después de recorrer miles de kilómetros, hasta las faldas de una de las montañas más misteriosas de la Tierra. Un hombre solo, un vehículo con 20 años a la espalda, una imagen de la sábana santa de Turín y, ante todo, el irrefrenable deseo de tocar un enclave sagrado. Una aventura repleta de contrastes, una ruta llena de peligros, una historia digna de ser contada. Buenas noches, queridos amigos. Pues sí, esta noche os invitamos a un viaje distinto, a un lugar sagrado, y a que compartáis lo que fue un sueño, y a que luego, si queréis, opinéis sobre él. 5.165 metros. Monte Ararat. Para los turcos, el Agri Dağ, o lo que es lo mismo, la montaña del dolor. Su cima, siempre sepultada bajo una gruesa capa de hielo. Se alcanzan temperaturas próximas a los 40 grados bajo cero. Marco Polo la consideró montaña imposible de ascender. Desde hace muchos siglos se habla del lugar concreto donde ocurrió algo que es narrado ya en la Sagrada Escritura, en el Génesis. 5.165 metros, de acuerdo, no es de las más altas, pero está bordeada de dificultades, de secretos, de militares, de garitas, de personajes siniestros. Es la montaña, eso sí, con un cráter en su cima, más voluminosa del mundo. Según todos los geólogos, una de las más singulares de la faz de la Tierra. El Agri Dağ, o montaña del dolor, sembró de muerte. Esa zona de Armenia es su símbolo nacional. Un día de julio de 1840, su última erupción. En ese lugar hay una historia, la de los 10.000 mártires del monte Ararat, que ya pintó el gran Carpaccio. 10.000 soldados romanos convertidos repentinamente por hechos extraños al cristianismo. 10.000 cruces, 10.000 agonías en el monte del dolor, 10.000 crucifixiones. ¿Os imagináis la escena? Cuenta la historia y la ciencia que los barcos más antiguos del mundo se encuentran ya alejados en lo que es el desierto que un día fue vergel junto al Nilo. Son barcos egipcios, 5.000 años de antigüedad, varados, ya no viajarán nunca. Sin embargo, parece que el arca, la increíble proeza de ingeniería de la antigüedad, que muchos dicen que es el arca de Noé, sería todavía más antigua. Y unas fotografías obtenidas hace muchos años, que dieron la vuelta al mundo, hablaban de que en lo más profundo y más alto del monte Ararat, en mitad de esos glaciares donde se han perdido muchas vidas, amanecía algo, una especie de rectángulo, una especie de casco de barco. En 1950 se publicó, ahí está, vista con ojos de pájaro, el arca de Noé. En 1950, el alpinista francés Ferdinand Navarra obtenía un trozo de madera fosilizada, carbono 14, resultado 7.000 años aproximadamente de antigüedad. Y como esta noche de viaje aprenderemos muchas culturas, decenas de culturas diferentes, que hablan de ese diluvio, de algo parecido a ese arca, y de una ubicación que quién sabe si está ahí, en el mítico monte Ararat, al que os invito a subir y a sentir a flor de piel esta noche. Esta noche, además de muchas emociones, todos muy atentos, vamos a conectar con una persona normal y corriente. No es un investigador, no es un arqueólogo, no es un alpinista, no es un especialista en la montaña. Es alguien normal, y quizá por eso esta historia es épica y queríamos contarla. También esta noche, importante, sorteo, y se cierran las votaciones de los libros. Y tenemos una fecha, Carmen, rápidamente, antes de viajar al monte Ararat con todos los amigos. Una fecha, buenas noches. Buenas madrugadas. ¿Sí? Para que estén aquí nuestros amigos. Pues para el día 10 vamos a convocar a nuestros amigos porque es un día muy especial. Ya es un año nuevo, cosa que hay que celebrar. Y también es un año nuevo para el comandante de la nave del misterio. Sí, señora. Ese mismo día, el día 10 de enero, Iker cumple años, y qué mejor que celebrarlo con los amigos milenarios para que vengan esa noche a vivir en la nave del misterio cómo se hace este programa,
para vivir esas experiencias, para que vean Y contarnos cosas ellos. también sus experiencias, alguna fotografía si tienen extraña, que nos vengan a decir cómo la realizaron, o que se traigan alguna psicofonía si es que la tienen. Bueno, vamos a sortear durante esta noche, Iker, y a lo largo de todas estas semanas, durante todos los mensajes que han ido llegando estas semanas, pues esas plazas para venir aquí. ¿Cuántas van a ser? 40 personas. Más o menos, sí. 40 personas van a poder estar aquí el día 10 de Pero enero. hoy se cierran los teléfonos. Hoy cerramos los teléfonos, así El que SMS. mandar muchos mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o también 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Además que vamos a sortear 3 libros para que estas navidades pues tengan cosas curiosas e interesantes que leer. Pack de lectura milenario. Juan G. Vallejo, buenas noches. Luego nos cuentas cosas del Monte Ararat. ¿Se te ha escuchado extraño por ahí? ¿Ha sido una especie de voz? A ver, Pues Juan G., no buenas lo noches. sé, Ahora sí. ahora sí. Era la psicofonía aquí de Juan estoy. G. Todos Sí. atentos, estamos en las... Ya veréis qué viaje, ya veréis qué viaje. Un Porsche de 20 años de antigüedad, ya con sus kilómetros. Una llamada interior y viaje Castellón-Monte Ararat. Ahora os lo contamos. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí que. Por cierto que esta noche hay otra noticia importantísima. Ha habido algo muy importante. El cerebro, digamos, se ha visto el pensamiento de una persona en un laboratorio en una pantalla. Reflejar el pensamiento en una pantalla. ¿Qué se abre a partir de ahí? Vamos a hablar de eso y de mucho más. Como siempre, Santi, bienvenido, igual que Fermín Agustí, ya reincorporado al equipo, Carlos Largo y Jeray Martínez, con esta música de Lorena McKennitt, que es ideal para este viaje. Así que estamos todos, estáis todos, una aventura épica de una persona normal. El sueño era ver el Arca de Noé, hacerlo solo, con lo que eso implica. 1:17, esta es la música ideal, ese lugar, Montaña del Dolor, repito, el lugar donde, según el Génesis, acabó el Arca de Noé, que salvó a algunas especies, a todas las especies prácticamente, del gran diluvio que muchos ubican en diferentes épocas y estratos de la antigüedad. Yo me enteraba de casualidad, por algún envío extraordinario sobre otros temas, y al final buscando elementos para saber qué pasó con esas fotos. ¿Eran el Arca de la Alianza o están en el Arca de Noé, perdón, o están en otro lugar? No confundamos, como hago yo ahora mismo, el Arca de la Alianza con este otro arca que al parecer fue congelada, se quedó congelada en el tiempo y el espacio y se llegó, como decíamos, a trocear. Pequeños fragmentos para ser analizados. ¿Es posible? Hay quien dice que no interesa, que las naciones son otras y que las religiones, en un lugar peligroso de la Tierra, a 16 kilómetros de Irán, el propio Monte Ararat, en Armenia, y con, digamos, la zona de influencia de Turquía, casi nada. Ese monte ha sido protagonista de muchos documentales. Es más, le voy a pedir a Jeray que nos ponga algunas voces, tanto de exploradores de la BBC o exploradores antiguos que intentaron llegar a investigar. Es muy corto, pero es para que os hagáis una idea del lugar a donde vamos, de lo que se ha motivado desde aquel año 50, cuando hablaron de restos del arca ahí metidos. Escuchamos estas voces que podíamos llamar voces de viajeros, de otro tipo de viajeros, al Monte Ararat. Cuando encontramos ese trozo de madera, debo decir que lloramos. Lo confieso. Tengo documentación de alrededor de 60 o 70 personas que aseguran haber visto un objeto en forma de barco sobresaliendo del hielo. En el fondo del desfiladero vi una cosa que fotografié, que era negra y de forma rectangular. Fotos que valieron miles de dólares de la época y que demostraban que algo había ahí en el hielo. Ahora, es una formación natural. Últimas investigaciones de las que vamos a saber esta noche parece que indican que el arca auténtica está en un lugar cercano, pero no en ese. Más voces, hablando del peligro también de ese Monte Ararat. Hace viento y frío. Cada vez que he subido al Monte Ararat he dicho, ya no vuelvo jamás. Jim Irwin subió con parte del equipo y se despeñó cabeza abajo por el cañón norte. Quedó inconsciente, con los dientes partidos y una brecha en la cabeza. Más tarde, se despertó cubierto de sangre. Hay gente por todo el mundo que quiere subir a esta montaña. Realmente es diferente. Es una montaña mágica. Y a la 1:20 exactamente, comenzamos nuestro viaje. Un Porsche 944, modelo antiguo, 20 años, unas tiendas de campaña, unas linternas, unas barritas energéticas, mucha fe, algún dinero,
y una persona que se despide de su familia en Castellón, a la misma ribera de la autopista A7, porque se va a marchar solo, recorriendo los 6.000 kilómetros de ida, absolutamente solo, porque algo interior, algo le indica que tiene que ver el Arca de Noé. Una historia, como decimos, en la que no queremos categorizar ni decimos nada, simplemente que es una historia humana que merece la pena. A veces las historias que surgen con esa voz interior son las más bonitas. Queríamos contarlo. El protagonista de esta historia que nos va a contar y nos va a meter, y además es que lo pillamos de viaje prácticamente a estas horas, lo pillamos de viaje, si hay algún sonido, por favor, algún corte, Geray estará muy atento con sus mandos, pero es probable que escuchemos algunos sonidos, porque está en ruta, como en esa ruta que hizo hace 3 años. Consiguió su sueño. ¿Qué se encontró en el camino? Creo que puede ser un guía de excepción. Él es César Ortiz. César, amigo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta aventura comienza, imagino, en un instante importante en tu vida. Tú te despides de tu familia, incluso en junio del 2004. Coges tu Porsche 944, si no me equivoco. Lo tenías ya todo preparado y te marchas solo. ¿Por qué? Bueno, eso ya llevaba 13 años, digamos, preparándome para este viaje, ¿no? Fue por una llamada interior. Tenía que, llegado su momento, hacer ese viaje. Hay gente, pues que, no sé, pues quiere subirse el Kilimanjaro o el K12, ¿no? Pues yo me propuse coger el Porsche y marcharme hasta el Monte Ararat y escalarlo con el objetivo de encontrar el Arca de Noé. Pero tú sabías, César, que eso no era una misión nada fácil, y sabías que muchos lo han intentado, han estado por esas zonas, y que es una zona geoestratégica, muy vigilada, militar, y sin embargo todo eso te daba igual, que me parece lo maravilloso de esta historia, ¿no? Sí, bueno, yo me hice los deberes, por supuesto, ¿no? Marco Polo lo vio imposible de subir, de escalar, cuando lo intentó, y bueno, sabía que muchos aventureros habían fallecido en esa montaña. Por otro lado estaba, pues que es una zona militar debido a que hace frontera con Irán y Armenia, y entonces, pues claro, no permiten el acceso fácil, ¿no?, a la montaña. Yo, aún con todo eso, y sabiendo que sin permisos me podía caer 8 o 10 meses de cárcel si me cogían subiendo, aún así arriesgué y fui con todas las consecuencias, ¿no? Bueno, que fuera lo que Dios quiera, ¿no? Y yo tenía que hacerlo y punto, y lo hice. Lo primero, César, ¿qué llevabas en el coche? O sea, vamos a que la gente se monte un poco contigo en el Porsche 944, que creo que es una aventura intransferible, pero que me gustaría que la gente, no sé, la viviese contigo. ¿Qué llevabas en el coche, repito, para ir solo? Te habías equipado bien, ¿no? Habías cogido varios elementos que eran fundamentales para tu viaje. ¿Cuáles eran estos elementos? Bueno, la supervivencia de la montaña, por supuesto, porque llegar hasta la montaña, pues ya de por sí es una aventura arriesgada por la carretera que hay allí. Equipo de ropa, ya también de temperatura extrema, ¿no? También un triolet, unos pinchos en los pies para cuando estuviera arriba, porque es todo hielo. A partir de 4.500 metros es todo hielo ya la nieve se ha endurecido, ¿no? Cámaras de vídeo, fotografía, que además me dijeron que si la sacara a bajo cero, que fuera rápido porque me quedaba sin máquina, ¿no? Porque no había, digamos, cámaras de gran resistencia a un precio que yo podía comprar, claro, en ese momento, ¿no? Tú empiezas el viaje, coges la A7, pasas por Francia. Creo que además una cena de marisco te sienta bastante mal y te da bastantes problemas durante mucho tiempo, pero ocurre algo en Turín. Vamos a pararnos en Turín, además una ciudad que nosotros queremos mucho y hemos visto esa Sábana Santa. Tú no llegas a ver la Sábana Santa porque, como bien sabes, la custodian, pero sí que te ocurre algo impresionante, ¿no? Que es una visión personal con una imagen de la Sábana Santa. Cuéntanos, en Turín. Pues eso está justamente a la entrada. Cuando llegas a Turín, pues bueno, cuando entras en la capilla donde está, justo a la entrada a la izquierda hay un, digamos, un poco más reducida, hay un negativo de la síndone. Y entré y no percibí nada, ¿no?, en ese momento, pero fue a la salida. Bueno, pues cuando me giro y lo veo por última vez antes de salir de la capilla, pues noto en mi cuerpo como si estuviera en carne viva, ¿no?, como si me hubieran apalizado a mí y me hubieran puesto esos 200 y pico pegazos, ¿no? Y bueno, fue una sensación impresionante. Salí de ahí temblando, alucinado, porque es que no sabía además por qué me venía eso, ¿no? Y
también traumatizado, ¿no? Porque es que es impresionante. Eso hay que vivirlo para poder entender con exactitud qué se siente, ¿no? Bueno, entonces nada, me subí en el coche y me marché aquí a toda prisa porque no entendía qué me estaba pasando, sinceramente, ¿no? Y llevabas esa foto, una pequeña foto del negativo de la Sábana Santa, de copiloto, ¿no? Y es curioso porque mucha gente, yo cuando vi la Sábana Santa, de verdad que lo que llegaba a nivel humano era una sensación de tremendo dolor, de absoluto dolor y agonía, ¿no? Y eso mucha gente lo sentía. Sigue el viaje, sigue la ruta, te internas por la Europa del Este, problemas de todo tipo, lógicos por otra parte, ¿no? Sí. Con las autoridades sobre todo, ¿no? Bueno, cruzo Croacia, Yugoslavia, llego a Bulgaria y luego ya viene Turquía, ¿no? César, ¿cuántos kilómetros hay desde tu domicilio hasta el Monte Ararat? 5.650. ¿Y tu familia que se despide de ti, qué es lo que piensa? ¿Familia y amigos qué piensan? Que de repente te ha dado no sé, ¿cómo es posible, no? Y sobre todo, ¿por qué tiene que ser solo? ¿Qué te decían? Pues había todo tipo de comentarios, por supuesto. Estaban los que con respeto pues lo aplaudían y estaban los que se burlaban, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que más me preocupaba era pues mi mujer y mis hijos, por supuesto, porque son los que dependen de mí y yo de ellos, ¿no? Entonces, pues tener que dejarlos atrás y marcharse, pues es muy duro, ¿no? Lo que ocurre, pues que la llamada era más fuerte, tenía que hacerlo. Estás en la Turquía profunda, vamos a llamarlo así, y te vas a ir a la frontera con Irán, prácticamente, casi nada. Bueno, ¿cuál es tu primera visión? ¿Qué sientes, César? Porque yo creo que la gente está yendo ahora contigo en el coche. ¿Qué sientes cuando ves la imponente imagen cortando el cielo de ese monte que tú habías prácticamente pues visto en esa llamada personal, ¿no? ¿Qué sientes al ver la figura singular, ¿no?, del Ararat? Fue detrás de una curva. Tuve que parar ese momento porque además era como que reconocía la montaña. La montaña ya la había visualizado mentalmente, pero cuando la vi es que no me cabía la duda de que era la montaña. O sea, podía haber sido cualquier otra, porque yo no conozco la zona exactamente palmo a palmo, ¿no?, de Turquía. Sin embargo, cuando la vi, lo tuve clarísimo. Ahí tengo mi reto, ¿no? Y bueno, y interiormente, pues, es que es sensacional, ¿no? En ese, digamos, ese viaje y en esa aventura, ¿no?, que vivió Noé. Claro, sabes que 120 culturas tienen esa mitología y sabes que algo hay de verdad, porque si no, no existiría, ¿no?, ese mito en todas las culturas del mundo. Entonces, sabes que es mucho más serio de lo que parece, ¿no? Y estás allí solo y cae la noche, César, y bueno, tienes que empezar a explorar el terreno, ¿no? Creo que es un monte, es una montaña, es un lugar que engaña, que uno va avanzando y es como esos espejismos de cuento de pesadilla, ¿no? Que ves que tú sigues, pero que no llegas jamás y cada vez está más lejos. Eso te ocurre y por lo que tengo entendido tú eres un hombre además musculoso que te habías preparado especialmente y eso te hizo correr una mala pasada en contra, ¿no? Porque el oxígeno no llegaba fácil. ¿Cómo fue esos primeros momentos de ataque a la montaña? Bueno, pues digamos que el primer día que hice los deberes cayó una tormenta y aproveché para penetrar en el macizo y esconder el coche e iniciar el ascenso. Bueno, pues cuando empiezas a andar te das cuenta de que, claro, yo vivo al nivel del mar y ahí no tiene nada que ver. Yo sí que había subido alguna montaña, pero nunca a 5.000 metros. Entonces, claro, cuando vas subiendo te das cuenta de que la mezcla ya no es la misma, el oxígeno, entonces te cuesta andar, andas despacio, ¿no? Como en cámara lenta. Y además tienes que parar porque es que tienes que oxigenarte. Y yo, pues claro, me pasé un poco con el tema de la musculación y pesaba 106 kilos en ese momento, de 1,76 m. Entonces, claro, tampoco... Lo que hice fue echarme más peso encima en lugar de... Y claro, ahí una persona de poca estatura, delgadita, por supuesto va mucho mejor que yo, ¿no? Y ahí lo pasé francamente mal. Vamos, tuve 3 crisis respiratorias, pero el objetivo era subir y subí. Yo creo, César, que tenemos ya la imagen, ¿no? Tú, con tu mochila, tu equipo, solo desde Castellón, en las faldas del Monte Ararat. Y creo que una de las primeras visitas es una tanqueta, ¿no? Bueno, había parado el coche a la carretera y estaba contemplando el macizo. Y de repente por detrás, pues una tanqueta de 8 ruedas, con un montón de soldados, bajan y sin decirme nada, ni media palabra, pues te empiezan a desvalijar el coche.
directamente, o sea, abre esto, lo otro y tal, y ahí cuando abro el maletero, pues había dejado ahí, digamos, los pinchos para los pies, para el hielo y el friolet. Y entonces, claro, el que mandaba me dice, ¿esto qué es? Para subir arriba, señalándome la montaña, ¿no? Y digo, hombre, hasta arriba no, pero 1 metro menos. Claro. Y se ve que capta la idea o algo, dice, vámonos. Así con el dedo, ¿no? Uy, me cago en la mano, ahora sí que me cago. Como vayamos ya al cuartel, aquí empiezan a rascar, y yo ya estaba viviendo el expreso de medianoche, ¿no? En ese momento. Se sube al lado del coche, y bueno, ve ahí una medallita de oro. Una medalla de oro que casualmente había encontrado yo en Italia, en el suelo. Entonces, como al ver que nadie la estaba buscando, pues subí del coche y la dejé ahí al lado, ¿no? Era una medalla redonda con la cara de Cristo, y con un impermeable además, ¿no? De un bebé. Y la ve, se enamora de la medalla, le pega un mordisco y le digo, pues esto para ti, ¿no? Con el dedo. Y dice, vale, tal. Y se baja del coche y me dejan entrar tranquilo. Entonces dice, cago en la madre, aquí lo que pasa es esto. Aquí te atornillan y lo que quieren es sacarte algo, ¿no? Y esa medalla encontrada de forma milagrosa casi casual, en Italia te salva ahí de quizá el final del viaje, ¿no? Seguimos subiendo, César, seguimos subiendo, ya estamos en esas primeras faldas y claro, las triquiñuelas, gente que se presta a llevarte el equipaje, pero que te intenta robar. ¿Cómo es? Y luego también gente muy amable, muy sencilla, ¿no? ¿Cómo es esa gente que vive ahí a las faldas del monte, quizá del Arca de Noé? Pido unos chavalitos, me llevan la mochila, pero cuando quieren más, a mí se me antoja que esto ya va a ser cada 100 metros me van a pedir dinero, digo, pues no, mira, me sigo solo, ¿no? Y me despido de ellos, pero no tardan ni 5 minutos que aparecen otros, que yo estaba muy concurrido, casualmente. Yo pensaba que iba a estar solo en esa montaña y de eso nada, o sea, hasta los 2.800 metros, aquello está poblado a tope, o sea, hay un montón de kurdos, ¿no? De pastores que suben con sus ganados y tal. Había unos pastores, porque empezó a llover, yo me cubrí y seguí andando, y los perros pues les alertaron de que que alguien se movía por ahí, claro, y como hay tantos lobos, pues enseguida salen a ver qué pasa al ganado y tal, y era yo. Entonces me saludan con la mano, yo paso de largo, intento, no sé, seguir mi objetivo, ¿no? Y me monto en la tienda 800 metros de ellos, más o menos, ¿no? Casi 1 kilómetro, 800 metros calculo. Pero bueno, el tema es que se hace de noche y me vienen y tal, y que quieren que pase la noche con ellos, porque que hay lobos, que hay esto, lo otro. Digo, a mí los lobos no me estorban, ¿no? En la campaña no te van a tocar, ¿no? El tema, pero bueno, se ponen tan pesados y que quieren que cene con ellos, y bueno, al menos algo de caliente siempre sabe mejor que las barritas energéticas que llevo, que es todo azúcar, ¿no? Y acepto, y bueno, lo pasamos bien esa noche y tal, pero al día siguiente me endosan a uno que parecía un gremlin, pero bueno, pues bueno, si me quieren acompañar, pues que me acompañe, ¿no? Lo acepté, y subió conmigo hasta casi los 4.000, no llegó, 3.000 y pico, calculo, con el GPS que llevaba de mano. Al final se vuelve, y me había atracado un poco, pero bueno, no le dio importancia, ¿no? En ese momento, porque, bueno, ve que guardo la cartera en la mochila, la coge, y cuando puede, aprovecha un descuido mío, se anticipa, ¿no? Así corriendo y tal, y yo tardo un poquito en llegar, pero percibo que sí, que ha tocado la cartera y que ha sido poco, pero mi objetivo era simplemente Montserrat, y a mí me da igual dinero, ¿no? En ese momento. Entonces, tú tenías claro siempre el objetivo del lugar del Arca, y preferías no meterte en camisa de 11 varas, porque claro, una pelea o una discusión en ese territorio y con esa gente no iba a ser buena, ¿no? Pero imagínate, me dan un tiro, me entierran por ahí y ¿quién va a buscarme ahí? Claro. Es enorme. Acompañado de este hombre, empiezas a ver huellas de lobos, y segundo, te empieza a contar historias de gente que se ha ahogado en el Monte Ararat o en esa especie como de remansos de nieve que hay, ¿no? Cuéntanos. Y bueno, me dice que pues sí, que arriba solo hay muerte, que ahí no vale la pena subir, que no hay nada y tal, ¿no? Yo le dibujo en la nieve pues el arca, pero me dice que ahí no está. Es como que ya conocían bien el terreno, ahí no había nada de eso. Pero yo insisto, ¿no? Yo quiero subir. Y bueno, además es que no es nuevo, o sea, se sabe sobradamente de pues que vas pisando la nieve, y si no llevas un palo, pues te puedes meter en una cima, un corte de la montaña que aparentemente está sólido, pero lo pisas en falso y te vas para abajo y ahí te quedas, ¿no? Y luego el deshielo, como ahí es una montaña que está helada todo el año, hay mucho deshielo y hay, pues eso, ríos subterráneos, pues pisar en falso, caer en un río subterráneo eso y ahogarte también, o sea,
Y es cierto que había mucha gente que se había ahogado, César, lo contaban los pastores. Sí, de la misma familia de esa gente, ¿no? Y luego pues también las piedras están sueltas, no son piedras que estén, digamos, apermazadas en la montaña, son piedras sueltas. Que son piedras, además, de 7 toneladas, había de todos los tamaños, pero sobre todo grandes, ¿no? Y claro, eso dificulta mucho. A partir de 3.500 metros ya no hay caminos, porque la gente no sube, de hecho, es que no crecen los árboles, ¿no? Ni la hierba, entonces claro, ¿para qué van a subir? Entonces claro, no hay caminos, tienes que ir saltando de una roca en otra, o arriesgarte y irte por la nieve, con la consecuencia, con el peligro de caerte en un agujero de estos, o en un río, o lo que sea, ¿no? ¿Y cómo es la noche en el Monte Ararat cuando uno está solo? La noche es mágica. Yo me sentí esos días más vivo que nunca. He tenido sensaciones muy fuertes y experiencias muy fuertes, pero tengo que reconocer que esos días para mí son mágicos y son muy, muy, muy especiales. No los voy a olvidar en la vida, vamos. Había una serie de informaciones sobre unas formaciones rectangulares obtenidas desde la altura que muchos identificaban con el casco, digamos, del barco, claro, de ese arca. Sí. ¿Qué es eso realmente, César? Tú que has estado sobre el terreno, ¿eso dónde está? ¿Está realmente? ¿Hay restos? El lado que da hacia Armenia, hay una especie de glaciar bastante enorme. Pero bueno, había un geólogo que con un helicóptero pues iban buscando posibles hallazgos de petróleo. Se acercaron al Monte Ararat y vieron una formación que sobresalía del hielo. Y es rectangular. Entonces, claro, hicieron las fotos, 5, tengo entendido, que luego desaparecieron misteriosamente. Y yo estuve encima de esa anomalía, ¿no? De la Ararat. Y no es más que una roca rectangular. Es que es casual, es natural. Yo no creo que nadie se haya dedicado ahí a picar, pero yo la vi natural. Es rectangular y por supuesto no tiene las dimensiones, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, desde el aire yo comprendo que puede aparecer lo que no es, ¿no? Algo hecho por la mano humana, ¿no? Y sin embargo, César, tú tienes las agallas de, bueno, primero volver vivo de este viaje increíble, de regresar y de conocer un entorno donde hay hasta el guardián del arca. Es decir, está por un lado esta anomalía en el Monte Ararat y muy cerca de este monte un lugar donde hay algo que tú fotografías que parece lo que es un poco el casco de un barco, ¿no? ¿Esto qué es? Hombre, pues yo después de subir a Monte Ararat, desde aquel año 2004, yo ya sabía que eso que me estás mencionando es el arca, ¿no? Mediante una locución interior se me dijo que eso era el arca. Entonces, claro, llega el guardián, un tal Hassan Dayinin, que se llama, y bueno, muy majo el hombre, me enseñó el arca. Por supuesto, yo ya sabía lo que había que hacer, propinarle para que me dejara subir encima y, en fin, y en un descuido me dio un trocito, ¿no? ¿Y cómo es, César, para quien ahora te está escuchando? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Es madera? ¿Es madera fosilizada? ¿Es una formación...? Sí. Es madera fosilizada, es petrificada prácticamente. Entonces, cuando vas rodeando el arca alrededor, pues ves tablones ya que están ya petrificados, ¿no? Incrustados en la montaña. Y bueno, ahí hubo un tal Ron Wyatt que le permitieron en el 88, creo que fue, hacer un agujero en la zona donde está el arca y sacó pues vigas, tablones, remaches de metal, que es lo más alucinante. O sea, había tecnología. Pero ese casco que tú has fotografiado y que está allí, ¿tiene esos remaches en su interior? ¿Se ha comprobado eso? Sí. De hecho, hay una empresa, el año pasado me informé, religiosa americana, que quieren, pues rescatar los restos, ¿no? Igual que han hecho con los dinosaurios, sacarlos desenterrarlos y exhibirlos en un museo. Si esa empresa se lleva a cabo, eso sería maravilloso, porque sería mostrar e intentar reconstruir lo que era en sí, ¿no? El arca. Pero César, este arca, o lo que queda de esa construcción prodigiosa, si es que es esa, y que está allí, tampoco parece que tenga, que está casi guardada por un hombre y sin mínimas condiciones de preservación, ¿no? Es que ese es el problema. Este hombre, pues sí, la cuida y tal, pero vamos, yo si por 300 euros me llevo un trozo enorme. Claro. No sé si me explico. Sí, que cualquier persona puede en cualquier momento esquilmar todo eso, ¿no? Sí, por desgracia es así. Si no... Además hay un par de... Hay militares que están en la garita más arriba y están ojeando y tal, y él me insistía de que nos estaban observando en todo momento, ¿no? Claro. Tuviera cuidado con lo que hiciera. Que tuvieses cuidado con lo que hacías. ¿Y por qué ese desangelamiento, digamos, ese desamparo de la
reliquia, quizá? ¿Por qué a nadie le interesa que se sepa qué es eso y que se estudie? Yo pienso que es por la antigüedad que tiene. La Biblia habla de 4.600 años, en realidad esta reliquia tiene 13.000. Entonces, claro, 13.000 ya no cuadra, ¿no? Ya sería contradecir las escrituras sagradas, y entonces las religiones automáticamente, pues una falla en la palabra de Dios, que es la Biblia, según ellos, pues sería contradictorio. Entonces sería un gran escándalo. Oye, César, y cuando tú ya tocas esos restos, quizá, del Arca de Noé, ¿tú qué sientes? Porque creo que lo interpretas como un gran símbolo de paz, ¿no? Pero que es un símbolo olvidado, evidentemente, en estos tiempos que vivimos. Yo estaba ¿cómo explicarte? Por ejemplo, cuando vas a ver una película y empiezan a recordar otra época, pues algo así, ¿no? Era como que estaba viviendo mi vida en ese momento, y a su vez estaba como viviendo lo que vivió aquella familia, ¿no? En el diluvio. Y bueno, cuando estás ahí enfrente de esa embarcación y ves todos los detalles y empiezas a recordar lo que se sabe, te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero muchas. Entonces, claro, ¿cómo explicarlo en un momento como este? No sé. Realmente. César, yo lo que creo es que tu aventura personal y humana, como siempre, y tú sabes que la gente siempre, pues puede creerlo, puede que no, puede vivirlo, puede que no, depende de cada uno. Yo lo que estoy seguro es que es una historia tremendamente humana y alucinante, sobre todo porque si hubiera sido un grupo, o un grupo de investigación, o un grupo periodístico, o lo que sea, tendría otro contexto. Pero ser una persona solo, en su coche, Castellón, Monte Ararat, Arca, vuelta, yo creo que es algo muy meritorio. Y que cada uno piense lo que quiera, pero creo que es una aventura con muchas agallas, con mucha fe, y que demuestra que muchas veces los grandes momentos de la vida tienen que estar impulsados por esos instantes de esplendor, ¿no? Que cada uno interpreta como quiere, con esas llamadas o lo que sea. César Ortiz, amigo, un abrazo grandísimo. Igualmente. Una historia, ante todo, humana. Un hombre solo, buscando un sueño. ¿Qué opináis, amigos? Hombre, yo la verdad que hay una frase que me encantaba, que él decía que cuando salía de Castellón había gente que se burlaba y otra que la admiraba. Yo tengo que decirle que la admiro. O sea, simplemente porque cuando alguien es diferente y quiere creerse su sueño, quiere creerse un sueño, pues lo puede cumplir, como es este amigo de Castellón, ¿no? Me parece una historia maravillosa. Luego lo del Arca es mucho más complicado, si quieres lo comentamos, pero a nivel humano me parece, vuelvo a repetir, algo maravilloso y fantástico. Lo que este amigo ha hecho entronca no con una, sino con dos historias o con dos factores que son comunes, yo creo que a todas las civilizaciones. Uno de ellos es la historia de un diluvio, de una gran destrucción. Pero si hay algo que también caracteriza la espiritualidad, yo creo que de todos los pueblos de la tierra, es la idea de la peregrinación. En la religión, en el cristianismo y en el islam y en el resto de las religiones más o menos establecidas, eso ya ha tenido una reglamentación, unas formas, un rito, pero las peregrinaciones han existido siempre, y sobre todo antes de que los sitios sagrados o los sitios de peregrinación, como Santiago de Compostela, como la Meca, se establecían como tales, o como tales por obligación o por dogma, muchas veces aquello empezó porque los peregrinos sentían la llamada interior. Los peregrinos espontáneamente hacían ese viaje espiritual que algo desde dentro de ellos mismos les impulsaba. Y yo creo que lo que se ha recuperado en este viaje es una persona que, sin quitar mérito a los que van al Rocío, a los que van a Compostela, a los que van a la Meca, pero una persona ha recuperado ese sentimiento primitivo de sentir la llamada y ponerse en camino en busca de un objetivo espiritual. ¿Qué te ha parecido la historia, Carmen? Una locura, total. Una locura, pero benditos locos, ¿no? Que gracias a ellos conocemos otros sitios, otros lugares, y también, ¿por qué no?, otras experiencias que de repente, con las comodidades que tenemos hoy en día en nuestras casas, nos hacen cogernos, dejar a nuestra familia, que es lo que más se quiere, y ir detrás de ese sueño, ir persiguiendo, pues a lo mejor respuestas que en ese momento tenía que tener en su vida, cumplir tal vez algo que él mismo deseaba. Y si lo ha conseguido así, pues el viaje, vamos, ha sido una respuesta para todo ello. Una locura, como decía al principio, pero bendita locura que te da a entender que no solamente está tu familia, tu casa, tus comodidades, sino que hay algo más,
y que parece que todo se va juntando, porque mira que ha pasado aventuras nuestro amigo, parece que todo se va juntando para que al final consiguiera llegar a la cima. Le han robado, le han apedreado, también nos contaba a micrófono cerrado, ha pasado todo tipo de penurias, no ha visto la sábana santa real, pero aún así ha llegado y ha conseguido un trozo de esa maderita. Ha podido incluso documentarse sobre los remaches que hemos visto aquí en fotografías, cientos de remaches de hierro que al parecer estaban encontrados y dispuestos según una embarcación, pues tenía que tenerlos en su casco, líneas horizontales y verticales que se iban cruzando para hacer así el casco de tal vez, ¿por qué no?, el Arca de Noé. Desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, se sigue diciendo que en el monte Ararat se encuentra ese arca bíblico. Y los antiguos, en muchos de los casos, estamos viendo que tenían razón. Hay muchas pruebas, no solamente esos remaches, sino los análisis que se han hecho con carbono 14 sobre la madera, y también documentos históricos antiguos que centraban precisamente en el monte Ararat el Arca de Noé. Aunque por encima, yo lo decía y lo dejaba claro, lo sigo dejando claro, de las opiniones sobre el tema de fondo, creo que es clave lo que contaba Santi de la fuerza de la llamada. La gran pregunta es por qué desde el principio del tiempo algunas personas en ciertos momentos de su vida sienten que algo que no es exactamente ellos, pero que les habla, les obligan a ir a ciertos lugares. A mí me ha parecido un viaje precioso. Escuchamos ahora qué dice la gente, 7640, ¿qué opináis de esta aventura? De la aventura, sobre todo, del hombre que se lanza. Yo lo decía porque es distinto que sea alguien solo, ¿verdad? Me he imaginado a César como una persona cualquiera, solo con su mochila, su barrita energética, poniendo su tienda de campaña, cayendo la noche a 5.000 metros donde la gente se cae redonda sin oxígeno. Yo creo que es algo absolutamente épico. Pero tenemos que dar algunos datos concretos. Dábamos algunos sobre esta montaña del dolor. Juanje tiene más. ¿Por qué es verdad, Juanje, que diferentes culturas hablan de ese mismo acontecimiento? Sí, la verdad que el número es muy diverso, ¿no?, según la fuente. Pero bueno, digamos, realmente contrastadas habría 69 leyendas en 69 culturas diferentes que abarcarían todos los continentes. O sea, hablaríamos, por ejemplo, que en Asia hay 13, que en los mares del sur hay 9, que es un tema muy curioso. Incluso en Pascua hay una historia En Pascua hay una historia, que es la historia de Giva, que es una tierra que desaparece porque llega ese gran diluvio, y de esa tierra que se llama Giva sale un rey que es Jotumatua y busca una tierra nueva que sería la isla de Pascua. Pero en esa zona, en Oceanía, hay una que es muy curiosa. En los mares del sur hay una tribu oceánica que, para explicar el diluvio, dicen que los dioses un día le dieron la vuelta a la tierra y entonces el mar los océanos estaban encima de los continentes. Sí, es muy curioso el cómo se llega a contar de una forma diferente. Ya te digo 69. Lo que pasa es que lo que más intriga, ¿no?, es eso, porque la discusión que hay a nivel arqueológico, que sería sobre el relato bíblico en sí, digamos que tiene una explicación más lógica, y es que en el año 1872, cuando se excava la biblioteca de Nínive, pues aparece una serie de tablillas que son la epopeya de Gilgamesh, donde hace 4.600 años está narrada ya toda la epopeya el primer viaje de un hombre al inframundo. Efectivamente, el rey de Uruk. Entonces, pues, en esta epopeya de Gilgamesh hay un momento en el que, digamos, los dioses inundan la tierra. Esa epopeya, la primera vez que aparece reflejada y escrita y datada, es en el año 2600 a.C. Claro, muy cerca casi de los acontecimientos, más o menos, ¿no? Sí, bueno, la Biblia, supuestamente, esa parte de la Biblia, supuestamente se escribió en el año 600 antes de Cristo. O sea, hay una diferencia de 2000 años con respecto a lo que aparece en la biblioteca de Nínive. Pero claro, o sea, desde ese punto de vista hay otra serie de hechos muy curiosos, y es si realmente el diluvio o hubo una gran inundación solamente en las zonas habitadas de la Tierra, que en aquel tiempo sería, pues, zonas cercanas a Armenia, lo que sería, el comienzo de la civilización, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Y bueno, pues a ese respecto, pues hay unas excavaciones arqueológicas a principios del siglo XX en la ciudad de Ur, que algunos la consideran la primera ciudad del mundo, que está en la actual Irak, y se encuentra, pues un aluvión de lodo de 2,5 metros. Con lo cual implicaría que realmente podrían haber estado lloviendo 40 días y 40 noches, como aparece en la Biblia, o que realmente hubo una inundación enorme que ocupó toda esa zona del Oriente Medio. A este respecto hay otra curiosidad, y es que la única localización que se llama Ararat no es la del monte Ararat,
sino que muy cerca del desembocamiento, de la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, hay una pequeña meseta que se llama también Ararat, que es otro lugar donde la gente ha intentado buscar también el Arca de Alianza, el Arca de Noé, pero no ha encontrado absolutamente nada. ¿Y del arca en sí sabemos algo? Se ha escrito, porque yo creo que hay muchas diferencias en cuanto a medidas, cómo era exactamente esa embarcación prodigiosa, por qué demonios aparece ahí. Es que no es como el Arca de la Alianza, porque nos estamos viendo tanto, donde sí aparecen las medidas exactas. En este caso, el Arca de Noé no. Lo que sí hay una historia muy curiosa respecto a lo similar que es la Biblia con el texto de la biblioteca de Nínive, y es que incluso cuando Noé quiere saber si hay tierra o no hay tierra, pues va lanzando una serie de palomas y demás, y en el caso de Gilgamesh, del rey de la ciudad de Uruk, pues manda primero una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo, que ya el cuervo no vuelve. Y cuando el cuervo no vuelve dice, bueno, pues ya puedo realmente buscar tierra en la dirección a la que se ha ido la última ave. Hasta la forma de buscar la tierra es igual, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hace pensar que realmente sí que existieron grandes inundaciones que pudieron abarcar una buena parte de la humanidad, y muchos geólogos que han investigado sobre este extremo. Ahora, lo que sí es verdad que me rompe todos los esquemas son las 37 culturas en América, en toda América, desde el norte hasta el sur, que hablan de un diluvio. Eso es una cosa increíble. Escuchamos ahora a los oyentes, pero la gran pregunta es, ¿y qué demonios pinta eso de maderas fosilizadas? Porque tiene algún viso de... Pues fíjate que hay una historia que la tenía medio olvidada, pero aquí como Armstrong en la cueva de los tallos o Cooper con sus experimentos parapsicológicos, esta historia también tiene su astronauta, James Irving. James Irving estuvo en el mismo lugar que nuestro amigo, intentando documentar y demostrar de una forma científica. Y una de las voces que escuchábamos antes, porque eso igual no lo sabe la gente, alguien hablaba de Irving cayéndose y destrozándose los dientes y despeñándose. Era James Irving, uno de los pocos hombres que han estado en la Luna. El suyo fue el Apolo 15, curioso, si no recuerdo mal. Y otro astronauta buscando un enigma de la antigüedad. Parece que todos los que volvieron de la Luna trajeron una inquietud más. Parece que ver la Tierra desde esa lejanía algo les abrió, y desde luego todos, o prácticamente todos, la mayoría, iniciaron búsquedas que muy poco tenían que ver con el espacio y más con el espíritu. Vamos con mensajes. A ver qué opinan nuestros oyentes sobre la historia de César. La mayoría dice que admiran a César por tener pues esa llamada, ¿no? Y lanzarse a ese viaje sin apenas nada. Solo una cosa, hablabas antes de las medidas del arca. En el Génesis se dice que el arca medía 300 por 50 por 30 codos. Sería más o menos 140 metros por 23 por unos 13 metros y medio, 14. Esas serían las medidas del arca, que más o menos también coinciden precisamente con las que hay en el Monte Ararat, al parecer. O eso es lo que opinan los investigadores. Vamos ahora con los mensajes. Laura nos dice que es una historia con mayúsculas. César, te admiro. José María dice que el arca se vende a trozos. ¿No creéis que si fuera el arca ya la habrían sacado? Interesante también, ¿no? Carlos dice que impresionante lo de César, que admirable. Quiero felicitar al invitado de hoy por su valor y por seguir sus sueños. Es curioso porque la madera marca la fecha dada en el Gilgamesh para el diluvio. También nos dicen, buenas noches milenarios, otro sábado más que trasnocho con vosotros. Me llamo Javier, soy de Cartagena, Murcia. Soy estudiante de historia y me gustaría contaros que no solo la Biblia narra un diluvio en sus páginas, sino también, como bien decía Juanje, culturas más antiguas como la egipcia y la babilonia. O sea, que hay como un recuerdo ancestral primitivo, muy primitivo, de que algo pasó con nuestro planeta que tiene que ver con inundaciones grandísimas en cierto momento. Nos dice que esas civilizaciones, esas culturas antiguas dejaron constancia de la existencia de un gran diluvio que azotó al mundo conocido. La existencia del arca es muy posible. Pero nos lo dice un estudiante de historia. Hay una cosa que es fundamental, es en todas las culturas del mundo, en ese 69, el diluvio siempre es por una razón. Porque Dios se enfada con los hombres y les castiga. Siempre se enfada con los hombres y les castiga. Y eso es en todas las culturas. Bueno, écheme la explicación lógica para un gran desastre, un cataclismo a nivel global, ¿no? Jayone desde Valladolid nos dice buenas noches. Es alucinante que haya gente dispuesta a tanta aventura para contárnoslo a todos. Muchas gracias. Hola amigos, soy Manuel. Me parece toda una aventura lo de César, todo un sueño para mí. Mi mochila y yo, y una montaña con misterio. Un abrazo y felices fiestas. Porque yo aquí, bueno, podríamos luego
ahondar en otros momentos del programa, pero yo repito y reincido que lo interesante es que si fuese algo más organizado, o incluso nosotros, un equipo de periodistas que nos va la vida en ello porque es nuestra profesión, o un equipo de alpinistas cuyo reto es lógico, pero yo insistía mucho en lo de una persona normal. La llamada es tan fuerte y esa sensación de la soledad, ¿no? Y además, no solo el deseo era tocar el arca o estar en la cima del Ararat, que es imposible. Un detalle que se nos ha escapado: él no cogió ningún permiso. Es decir, hay unos permisos muy férreos para acceder a ese lugar. No tomó ninguno, y la llamada interior le decía que tenía que tomar ninguno, que tenía que irse, pero sabía que eran 9 meses de cárcel en Turquía si le pillaban. Y ocurrió lo de la medallita que hemos visto, milagroso. O sea que, en fin, la suerte siempre parece que, bueno, respeta a los audaces, ¿no? Diego Marañón desde Cantabria nos dice: hola, en mi opinión, tratar de identificar algún resto como parte del Arca de Noé a estas alturas es tan complicado de creer como, por ejemplo, que el Limnum Crucis, que tengo tan cerca, en Santo Toribio de Liébana, pertenece realmente a la cruz donde murió Jesucristo. Resulta bonito creerlo, es cierto, pero hasta ahí. Un saludo enorme y felices fiestas. Pues Diego tiene razón, porque realmente por un lado está la aventura humana, que es la que nos sublima y nos genera lo mejor del hombre, ¿no? Y lo más arriesgado y lo más loco en el buen sentido, como decía Carmen. Y otra cosa luego es lo físico, ¿no? Si eso puede ser el arca o no, que imagino que es muy difícil. Pero también yo pregunto, si hay un arca, estaría en algún sitio de máxima seguridad porque habrían hecho los estudios pertinentes. Pero por otro lado, ¿qué demonios pinta un barco ahí? Desde mi punto de vista me parece un tema dignísimo de investigar. El problema es que la zona militar es restringida, pero vamos, es un tema, aunque no fuese el arca de Noé, o sea, que haya un barco en lo alto del Monte Ararat y que tenga una antigüedad de 7, 8, 9 mil años, que daría una vuelta a toda la historia de la humanidad, seguro, fuese Noé o no fuera. Ahí está una clave muy interesante, Juanje, claro, porque los barcos más antiguos datados, 5.100 años en las riberas del Nilo, ¿no? Sí, sí. Nos dice Nora Milenario: yo creo que lo que hay enterrado en el monte Ararat no es más que un enorme navío egipcio. Lo que pasa es que a la Iglesia le interesa que exista ese arca. Oye, pues qué interesante también. En cualquier caso, ¿quién lo subió allí? Ya, y no, la Iglesia, es una gran pregunta. La Iglesia tampoco saca nada con que el arca esté allí, ¿no? Bueno, es que el arca, sea lo que sea esa embarcación en cerca del monte Ararat, porque son como una serie de colinas alrededor del monte Ararat, exactamente, está olvidada. Nadie habla de ella. Hubo esas fotos en el año 50 y después nada. El tema es apasionante, amigos, pero hay mucho más. No sabéis lo que hay. Esto que ha pasado con el cerebro. Y Santi proponía un tema que es apasionante. Mujeres que para llegar también a sus sueños tuvieron que hacerse pasar por hombres. Vamos a conocer historias increíbles. Ahora volvemos. Ahora todas las noticias.